Volvemos a Metrópolis. La clave me escucha. 12 de la tarde, 35 minutos. Estamos de vuelta con Metrópolis en el 92.9. Música de noticias de última hora, por favor, querido Alexis. ¿Quién habló? Habló hace algunos minutos el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y le respondió al Frente Amplio, quien le dio un ultimátum para que remueva al general director de Carabineros, Rosas. Dijo Blumel: como ministro voy a hacer lo que tengo que hacer y mi deber es la seguridad. El titular del Interior dijo que esperaría del sector propuestas para fortalecer la paz, o sea, es decir, del Frente Amplio, y terminar con la violencia, más que estar permanentemente amenazando con acusaciones constitucionales. Esto fue al terminar una nueva reunión de la Comisión para la Reforma de Carabineros, fue cuando habló. También dijo lo que uno esperaría de los sectores que critican permanentemente y que usan acusaciones constitucionales para plantear sus puntos de vista. Más allá de si tienen mérito o no tienen mérito, uno esperaría propuestas para fortalecer la paz, terminar con la violencia, asegurarle los derechos a todos los ciudadanos, más que estar permanentemente amenazando y dando ultimátum. Lo que a mí me gustaría ver como ministro es un consenso y una posición general de todos los sectores de rechazo a la violencia. Eso es lo que corresponde. Y cuando se le preguntó por Rosas, dijo: todos los que estamos en cargos de responsabilidad pública y que dependemos directamente del presidente, mientras estamos en los cargos es porque contamos con el respaldo del presidente. O sea, la lectura que uno hace aquí es que no tienen ninguna intención de remover al general Rosas, por lo menos en lo que se desprende de lo que dijo hace un rato nomás el ministro Blumel. En relación a los hechos de violencia, Felipe, ocurridos anoche y que son los más violentos vividos en el país tras el estallido social, por lo menos en este año, dijo que efectivamente tuvimos una noche con muchos hechos de violencia. Queremos rechazarlos categóricamente. Nada justifica la violencia, dijo Blumel. Hubo 20 comisarías atacadas, hubo saqueos, barricadas y en consecuencia una noche violenta que queremos rechazar. Queremos condenar y queremos además que la seguridad de la gente se mantenga. Bueno, los dichos del ministro que habló hace un rato nada más y respondiéndole directamente al Frente Amplio que, como le decían titulares, Felipe, no cuenta con mucho respaldo de la oposición, por lo menos partidos como el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana no son tan cercanos a la idea de una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Pero la lectura que uno hace, Felipe, al ver lo que dicen desde un lado y desde el otro, es que esto cada vez se sigue polarizando y no hay caminos de comunicación óptimos para avanzar. Esto está ahí. Frenado. Parecido. Una semana a la otra. No han cambiado mucho las cosas. No han cambiado. Con la velocidad que deberían cambiar como para aspirar a que haya otro tipo de convivencia en el país después del estallido social. Hay muchos que están interesados, desde luego, en que esto no pase, en que esto no avance, en que se sigan produciendo situaciones muy complejas para poder alimentar el discurso del terror, que es el que más le conviene al que no piensa. Oye, es que si pasa esto, el país. Oye, es que si se vota de determinada manera, el país. Venimos escuchando eso hace tanto tiempo. Hay un sector ideológico de este país que no parece tener otro discurso, que no parece tener otras ofertas a la ciudadanía. Es intelectualmente muy triste, desde mi perspectiva al menos, seguir escuchando este discurso que es el mismo que escuchábamos en los albores de la dictadura, en la mitad de la dictadura, al final de la dictadura, previo al plebiscito del sí y del no, en los años post-democracia, siempre lo mismo. Es que si hacemos esto, el país se va a destruir. Cuando lo único que parece claro después de 30 años es que haciendo lo que a ellos les parecía tan bueno, el país llegó al estado en el que estamos. Preocuparse solo de tu barrio, preocuparse solo de tu gente, preocuparse solo de tu empresa, preocuparse solo de lo que para ti es bueno, genera lo que hoy estamos viviendo. Me faltan más discursos con ese nivel de inteligencia y de criterio en ese sector. Todo es el miedo, todo es el terror, todo es el no se puede. Sospechoso.
como diría un famoso humorista de la plaza. Quiero actualizar, Felipe, la encuesta con el hashtag Metrópolis Justicia. Estamos preguntándoles a la gente que si las declaraciones de la jueza Acevedo, que es la encargada de la investigación por la violenta muerte del barrista colocolino atropellado por un camión de carabineros, fueron, fíjese que con un 35.5%, prejuiciosas y sin tino es la que está ganando. Pero de ahí en más están las otras alternativas bastante parejo, con un 19.9%. La gente cree que fueron poco profesionales. Que es la alternativa por la que yo voté, Por la que y votó usted. la alternativa, de acuerdo a sus palabras, que habría elegido la presidenta de los jueces de Chile, que acaba de declarar que el tipo de discurso que dio la jueza Acevedo es incompatible con el ejercicio profesional. Ese nivel de opinión, de prejuicios, de comentarios antes de una investigación, dijo la presidenta de los jueces, no yo, Soledad Piñeiro. no corresponde. Es un error profesional. Benzina para el fuego está con un 25.5%, y hay algunos bots que están votando para emparejarlo y que opinan que fueron sabias y justas las palabras de la ministra Acevedo. Hay harto comentario y que va justamente en la línea de que, por ejemplo, Ricardo Sandoval dice que fueron tan torpes, insensibles y poco profesionales. También Daniel Retamal dice, ¿cuántos años estudió para llegar a eso? Y pensar que esta jueza quizás cuántas personas más ha jodido. Bueno, Rodrigo Rivadeneira, J. Valencia. Aquí un amigo nos manda justamente un tuit donde se replican las declaraciones de la jueza, que está siendo tremendamente comentada por estos días, Felipe. Sí, señor. ¿Qué va a pasar ahora con...? Bueno, ayer habló Sebastián Moreno, habló el gerente de competencia. ¿Se refiere a la NFP usted? Me refiero a la NFP porque, claro, ya vimos cómo se comportó la directiva con falta de liderazgo, pésima toma de decisiones cuando se generó el estallido social. Se acuerda que se suspendió, se juega, no se juega, termina la Copa Chile, no terminó. Bueno, ahora se ven enfrentados a una situación que a mí me parece, Felipe, es tremendamente complicado, casi similar a lo que terminó ocurriendo a fines de octubre, cuando no se pudo jugar el fútbol. Claro, en la conferencia de ayer de la NFP, Sebastián Moreno, el presidente, y Robles, el encargado de competencias, dijeron que se va a seguir jugando, que efectivamente se han hecho públicas ciertas amenazas, pero que ellos están preparados para que se pueda controlar cualquier acto violento dentro de un estadio, y llaman a la gente y a los jugadores a seguir desarrollando el torneo nacional, el campeonato. Esa es la posición de la NFP, aunque también fueron críticos al accionar de Carabineros, diciendo que nunca más puede ocurrir que alguien vaya al estadio y termine muerto, por las razones que sea. Yo quiero, independiente de eso, hacer hincapié en otro tema de la NFP que me llamó la atención, que hoy viene chiquitito, ¿Sí? un recuadrito en los diarios que tiene que ver con esto de tratar de llenar el espacio cada vez más grande que están dejando los directores que se han ido de la NFP. ¿Sí? Ya hay 2 cargos que se desocuparon, llamémoslo así, uno que no se llenó nunca, desde el comienzo. Después vino otro con la salida de Facio, pero que fue llenado. Y ahora todo indica que ante la renuncia de un miembro más del directorio, por lo que todos conocemos, del señor Iribarne, que Martín utilizó su cargo para favorecer al club que representa o que representaba en algún momento La Calera, va a dejar su cargo. Corre riesgo también de lo mismo, y por lo mismo el señor Aguayo, que representa a Huachipato. Pero el caso es que había comunicado la NFP que ya tenía una candidata que le iba a presentar mañana al Consejo para que fuera aprobada como miembro del directorio, que era Lorena Medel, esta periodista, directora de Agua Wanderers. Sí. Y hubo una serie de polémicas de inmediato porque hubo algunos que criticaron el manejo personalista, que no se había comentado con el resto de los clubes el nombre, ni las características de ese nombre, ni qué era lo que se quería hacer antes de presentárselo al Consejo, pero además que esto incumpliría un artículo, el artículo 18, que dice claramente que solo pueden ser miembros del directorio de la NFP presidentes de clubes, directores de clubes y directores de la NFP con 3 años en el cargo. Sí. Y Medel tiene solo 1 año como directora de Wanderers. Pero la explicación que ha dado Sebastián Moreno
ayer de por qué sí podría Medel, a mí me parece, en términos muy irónicos, deliciosa. Deliciosa porque no la puedo creer. Es para saborearse, a ver. Bueno, lo que dice Moreno sobre este artículo 18 es que efectivamente las palabras ocupadas en el inciso dicen que pueden ser miembros del directorio de la NFP, presidentes de clubes, directores de clubes y directores de la NFP con 3 años en el cargo. Pero desde la redacción de cómo está, lo que dice Moreno es que claramente el artículo dice que son directores de NFP con 3 años en el cargo. O sea, la última parte de la frase, que si tú ya habías sido director de la NFP ¿sí? y tuviste 3 años en el cargo, puedes postular. Pero que para el caso de la parte anterior de la frase, es decir, presidentes de clubes y directores de clubes, no corre lo de los 3 años. No corre. O sea, según él, no es una enumeración Claro. que después se le pone la categorización de los 3 años, sino que esos 3 años solo corren para la última parte de la frase, para exdirectores de la propia NFP. Ajá. Lo que es, con todo cariño y respeto, total y completamente absurdo. Sí, es clarísimo el espíritu, y no solo el espíritu, sino que la redacción del artículo 18 que dice y junta a presidentes de clubes, directores claro. y directores de la NFP. A todos ellos les cabe esto de los 3 años en el cargo. Bueno, están intentando separar la frase en 3 partes para que los 3 años solo corran para directores de la NFP y no corran ni para presidentes ni para directores, lo que, insisto, es delicioso desde el punto de vista del maquiavelismo y de la mentira, porque no es así. No es ese ni lo que está escrito ni el espíritu de la ley. El tenor obvio, de fondo y literal de los estatutos lleva a concluir única y exclusivamente que la exigencia de haber desempeñado los 3 años en el cargo se extiende a todos, a presidentes, a directores y a directores de la NFP, no solo a directores de la NFP, únicamente, como quiere decir el señor Moreno en su declaración. Miren lo que dice. La exigencia de haber desempeñado los 3 años en el cargo se debe entender referida únicamente a quienes hayan sido miembros del directorio de la NFP. No existe un impedimento legal para el resto. Está en la misma frase, es el mismo concepto. ¿Para qué ibas a poner esa enumeración si el espíritu y el fondo y la forma de la ley no era que esto tocara también a presidentes y directores de clubes? ¿Para qué le va a poner un requisito a los que ya fueron directores de la NFP? Si ya fuiste director de la NFP, obviamente puedes volver a hacerlo. Cumpliste los requisitos en algún momento, después lo vas a seguir cumpliendo. Moreno es abogado, ¿no? Moreno es abogado. No Sí, sé, sí. no, yo... Lo que está haciendo el presidente de la NFP es peligroso. Ayer Yo leía... supongo que esto, porque mañana el Consejo. Mañana el Consejo. Supongo que los asesores legales, los asesores legales de los otros clubes, los asesores legales de los tribunales de análisis de cada una de las leyes por las que se rige el fútbol van a hacer entrar en razón al presidente de la NFP por lo absurdo, completamente absurdo, por lo insólito, si usted me permite el término, de la forma en que están tratando de amañar un artículo que es clarísimo para decir que implica otra cosa que la que en el fondo todos sabemos implica. Además, basta con ir a las bases de cuándo se generó este artículo, del momento de la discusión y qué era lo que se buscaba. Se buscaba justamente, y eso fue, hagamos memoria corta, no tan larga, eso fue lo que dejó fuera de la opción de ser presidente de la NFP a Facio. Era el gran candidato. Acuérdate que esto llegó de rebote a Moreno, que no se le olvide nunca Moreno, que no fue el elegido. Parecido a lo de Jadwe. Como no podía el que verdaderamente tenía las credenciales como para hacerlo, que era Andrés Facio, por un reglamento que decía que no cumplía la cantidad de años como presidente, como director de club, apareció Moreno, que sí lo había sido en Cobresal. Bueno, ese mismo reglamento es el que se está hablando ahora. Los reglamentos no se dividen por partes de la frase. Esto no es como el trabajo de un carnicero. No, si cuando dice eso, la exigencia es para los que están al final de las letritas, no para los que están al principio ni para los que están al medio. Eso es lo que está pretendiendo decir Moreno y es realmente absurdo. Yo supongo que va a haber el nivel de profesionalismo, de inteligencia, de criterio, si no en los dirigentes de clubes, en los asesores legales que le digan a esta gente que están cometiendo un error y que aunque crean que van a ganar un porotito, un punto al nombrar a los que ellos creen que debe ser, que no tiene nada que ver con esta historia, pobrecita. Lorena Medel puede ser buena o mala como dirigente. Si creen que van a ganar un poroto con esto, se van a encontrar con que va a durar poquísimo en el cargo, porque más temprano que tarde va a haber una presentación legal que va a poner las cosas en su lugar y va a decir lo que es obvio,
que no cumple los requisitos como para ser directora. A mí me cuentan, Felipe, que en este consejo de mañana hay cierta estrategia de algunos clubes, que son la mayoría que están contra la administración de Moreno, y que probablemente mañana no haya alta presencia de dirigentes de clubes, justamente para que no haya quórum al momento de que se vote la incorporación de Lorena Medel al directorio de la NFP. Eso por un lado, y lo otro es que los cuestionamientos al presidente de la NFP ya son prácticamente de todos los clubes. Es un tipo que está gobernando solo, junto a las pocas personas que están a su alrededor, más el dueño de Huachipato, que es muy cercano a él. Pero la figura que hoy día se ve es de un presidente que está solo, que es tremendamente cuestionado, y como dice usted, a través de declaraciones como esa, que son tremendamente absurdas, viniendo más encima de un abogado que interpreta de una forma bastante extraña lo que dicen las bases y el reglamento, hacen pensar de que Moreno no va a terminar su mandato, que los clubes pueden ir incluso al Ministerio de Justicia acusando administración desleal, y que además de eso, sin el respaldo de los clubes, yo no sé qué va a terminar pasando con Moreno. Se le ha enredado el panorama al presidente de la NFP muchísimo en el último tiempo, y él, con sus acciones, con sus omisiones, con sus declaraciones, ha ayudado bastante al enemigo, llamémoslo así, a sus enemigos. Por Dios que ha ayudado Moreno a sus enemigos. Queda en todo caso como escenario, más allá de lo que pase mañana en el Consejo, que el directorio de la NFP no ha cumplido un día completo. Partió con un cupo menos, después tuvo 2 cupos menos, ahora podría llegar a tener 3 o 4 menos. Y esos episodios, evidentemente, algo están indicando. Cada vez le cuesta más encontrar aliados a el actual presidente de la NFP, el señor Moreno, al punto de que está tratando de conseguir por vía extraña, por vías oscuras en términos legales, que se salten la ley para poder nombrar a Lorena Medel. En fin. Fíjese que a propósito de aquello, se le comunicó a la NFP el día de ayer desde el CDA, del Centro Deportivo Azul, la modificación del horario del partido de la U de este fin de semana. Recordar que la U juega con Curicó el día sábado, iban a jugar a las 20 horas. Pero iban a jugar. ¿Sí? Es el horario dispuesto, pero el partido se adelantó para las 5:30 de la tarde. Para que salga con luz de día. Para que los hinchas, la gente se retire con luz de día. Y también la información que uno maneja es que los barristas de la U también están preparando alguna serie de movimientos, situaciones que van a generar más de algún lío con Carabineros. Y hace un rato nomás habló Fernando De Paul, el arquero titular de la Universidad de Chile, que solidarizó con la situación que vivió este hincha fallecido, Jorge Mora. Dijo lo siguiente, mire, comillas, la verdad es lamentable lo que sucedió por él, por su familia, mandarles mucha fuerza en un momento muy difícil de superar. En este momento no tienen nada que ver las camisetas, así que desde acá le mandamos mucha fuerza a su familia, dijo De Paul en conferencia de prensa. La U también ayer sacó un comunicado solidarizando en la misma línea con este hecho tremendamente repudiable. Llamó la atención hoy en la mañana un hecho bien extraño que tiene que ver, a propósito de la Sub-23, con los jugadores de la Sub-23. Te lo iba a contar. Que reclamaron porque sus opiniones respecto del caso del barrista de Colo-Colo muerto por Carabineros, todas muy críticas hacia Carabineros y hacia las autoridades, desde la voz de ellos fueron, según ellos, borradas de las redes sociales. Habíamos alcanzado a ver, por ejemplo, una declaración de Pablo Aranguis. Muy dura. ¿La puedes repetir solo para tener una idea? No era solo un hincha, también hijo, hermano, tío, esposo y quizás padre. Injustificable lo de Carabineros. ¿Algún día pagarán como se debe? Aquí no existen los colores. Mis sinceras condolencias a todos los que están sufriendo esta partida. Pablo Aranguis, ayer en Twitter. Ya. Poquito rato después de publicar eso y de que generara muchos comentarios y opiniones, fue bajado, fue borrado, fue sacada esa opinión de Twitter. Y hay varios jugadores, Gabriel Suazo, Iván Morales y otros más, los de Colo-Colo obviamente, que alegan lo mismo. Les pasó lo mismo. Que ellos opinaron y después salieron esas declaraciones. Pero es una situación muy extraña porque ¿qué podría pensar uno de inmediato con la experiencia en estas cosas? Que
Les pidieron desde la NFP que no comentaran nada y que bajaran. Pero no puede la NFP físicamente, digo. No puede un funcionario de la NFP meterse en las cuentas y borrar ciertas cosas. Lo único que pueden hacer eso son, hasta donde yo entiendo, los mismos administradores de Twitter o Instagram. De cada una de estas redes sociales. Exacto. Por lo tanto, si tú publicaste algo y te lo sacaron, uno puede entender el fondo de por qué alguien estaría interesado en sacar esas opiniones, pero no cualquiera puede hacerlo. Entonces, no es que haya aparecido el funcionario o el jefe de prensa, por ejemplo, de la NFP, y haya él mismo podido borrar eso, porque no se puede borrar eso. No es llegar y borrarlo. Entonces se ha producido una situación muy extraña con estos sub-23 que alegan que han opinado una y otra vez en las últimas horas sobre el caso de la muerte del barrista de Colo-Colo, pero no aparecen sus opiniones en las redes sociales. De hecho, Arangui, Felipe, después de que fue borrado ese tuit que leíamos recién, sube otro tuit y dice Aranguis: me bajaron mi publicación, no la borré. Es lo que puso después Aranguis. Salvo que, y eso es lo que va a ser interesante investigar, salvo que sean cuentas efectivamente manejadas no por los jugadores. Por algún community manager, como se le dice. O por la NFP. O por, claro, el encargado de comunicaciones de la NFP. Pero no creo, ¿eh? No sabemos. Entonces, es muy extraño. Es muy extraño porque uno no puede llegar y meterse en una cuenta y borrar ciertas cosas si no son los administradores de la red social o no son los mismos dueños de la cuenta. Vamos a ver qué pasa y cómo se desentraña este misterio de la sub-23 que quiso opinar y no la dejaron. Vamos y volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.